Dios que nos concede un día más y un aniversario más, que juntos podamos conmemorar, podamos ofrecer gratitud al Señor y sobre todo reconocer que Él es el Dios que nos da vida a todos, el Dios que nos ha sostenido, el Dios que nos ha dado perseverancia. Así que sea el nombre de Dios bendito por esos 33 años de vida eclesial, y sea el nombre del Señor bendito por esos hermanos y hermanas que han perseverado durante los momentos quizás de mucha bonanza en la iglesia, como también en los momentos donde la iglesia ha enfrentado sus flaquezas, sus dificultades, pero que hemos creído que esta iglesia es del Señor, que es la voluntad de Dios que esta iglesia esté aquí y permanezca en pies. Así que sean bendecidos los hermanos y hermanas por esa perseverancia, por esa fidelidad, y quienes se han venido integrando en el proceso de estos años, aquellos que están recién integrados también, Dios les bendiga y ánimo, juntos podamos seguir haciendo la obra del Señor para su gloria. En esta tarde yo quiero compartir un poco acerca de cómo la iglesia necesita y cada uno de sus miembros entender y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para vivir continuamente en la voluntad de Dios? A veces hay algunas personas que acostumbran dar respuestas relacionadas a conceptos que se han creado con respecto a qué es vivir en la voluntad de Dios. Recuerdo a un hermano que siempre que se le preguntaba cómo estaba, cómo le había ido, siempre decía: allí como Dios quiere. Muchas personas tienen esa forma de responder: ¿cómo se siente? ¿Cómo está hoy? Allí como Dios quiere. Pero nos encontramos con una persona muy particular que su forma de responder era, cuando se le hacía la pregunta: ¿cómo le va hoy? ¿Cómo está usted? Entonces esta persona decía: allí como yo quiero. Y al preguntarle por qué allí como usted quiere, entonces decía: es que yo sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces no me puedo atrever a decir que como Dios quiere, sino como yo quiero. Así estoy viviendo. En esta tarde entonces, hermanos y hermanas, basado en el pasaje que leímos en Efesios 5, del 17 al 20, vamos a reflexionar sobre cómo nosotros hacemos para entender la voluntad de Dios y vivir en ella. Y cómo autoexaminarnos para saber si estamos en esa voluntad, si estamos viviendo en esa voluntad como iglesia, si estamos viviendo en esa voluntad como personas. Lo primero que necesitamos entender es que para Dios es asunto de trascendencia el saber que sus hijos están en su voluntad, que la conozcan. Y así como el Señor entendió que nosotros necesitamos del pan cada día, del pan cotidiano, también necesitamos hacer la voluntad de Dios cada día. Cuando usted lee el Padre Nuestro, que es un modelo de oración que Jesús enseñó, muy corto por cierto, allí va a encontrar estas dos peticiones. Una es: danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitamos orar siempre y todos los días que el Señor nos dé nuestro pan. Y sabemos que un día sin pan es un día de crisis en nuestras vidas. Sabemos que un día sin pan en el hogar es un día tal vez complicado, de preocupación, y quizás nos empuje hasta endeudarnos o ir al vecino y prestarle algo para poder resolver, de tal modo que ese día no pasemos con ausencia de pan. Pues igual en esa misma enseñanza de oración, Jesús enseñó: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea que si usted ora pidiendo el pan de cada día, si usted se hace consciente de que diario necesitamos el pan, usted y yo también necesitamos estar conscientes de que la voluntad de Dios debe ser hecha cada día.
debe ser buscada cada día. Por lo tanto, también dentro de las enseñanzas que Jesús diera a sus seguidores, advirtió que el estar fuera de su voluntad trae serias consecuencias. Ahí lo vemos en Mateo capítulo 7, 21, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces este es un asunto de perder o ganar, es un asunto de vida o muerte. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Así es que no es la cosa tan fácil, ¿verdad? Es bastante común. ¿Y qué vamos a hacer? Que cuando alguien se muere, todos nos hagamos la idea: ha partido para el cielo, o se ha ganado el cielo ahora mismo. Pero en la Escritura es determinante si antes de partir vivió en la voluntad de Dios o vivió fuera de ella. En Lucas capítulo 12, verso 47, el Señor hace también la siguiente advertencia: aquel siervo, y podríamos nosotros también decir, y aquella sierva, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué va a recibir aquel que no hizo la voluntad de su Señor? Premios, coronas, galardones, palabras de agradecimiento, palabras de estímulo. No, dice: recibirá muchos azotes. Levanten la mano los que les gusta ser azotados. Nadie, ¿verdad? A ninguno nos gusta que nos azoten de ninguna manera. Así que hay dos advertencias que Jesús hizo con respecto a aquellos que viven ajeno a su voluntad, aquellos que no hacen su voluntad. Uno dice: no entrarán en el reino de los cielos. Y segundo dice: recibirá muchos azotes. Por eso es necesario entonces entender algunas cosas fundamentales que parecen sencillas, que como que fueran detalles insignificantes, pero que son de suma importancia en la vida de toda persona. En primer lugar, Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 40: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús dice que comienza ¿cómo? Con que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Si queremos comenzar entendiendo la voluntad del Señor, que no sea solamente aquellas situaciones al azar cuando nos vemos en asuntos de convulsión, de problemas, de crisis, y que comenzamos a preguntarnos cuál será la voluntad de Dios y qué será lo que Dios quiere en este instante, qué irá a pasar conmigo, con mi salud, con mi finanza, con mi empleo. A veces nosotros solamente estamos interesados en conocer la voluntad de Dios en esos aspectos. Es más, es tan así que hemos visto cristianos envueltos en confusión, tratando de ir a alguien que tiene la bolita de vidrio, o a alguien que sabe leer la palma de la mano, o que usa las cartas para adivinar. Y a veces gente cristiana que ora, que lee la Biblia, anda tratando de entender cuál es su destino, cuáles van a ser los resultados de su acción o su decisión. Recuerdo que a alguien se le había perdido un cerdo y estaba buscando su cerdo y decía que quisiera encontrar mi cerdo, y era cristiano, pero alguien le dijo: andate donde la fulana y esa te adivina ya quién se te robó tu cerdo. ¿Verdad? Y como quería recuperar su cerdo, entonces se olvidó de la Biblia, se olvidó de la oración y se fue a consultar que le adivinaran dónde estaba su cerdo. Así de fácil caen los cristianos hoy en día cuando no entienden cómo procesar en su vida de forma progresiva y constante el entendimiento de la voluntad de Dios. Pero lo primero que el Señor nos manda para entender su voluntad es que creamos en su Hijo.
que aceptemos el sacrificio de su Hijo, el regalo gratuito de la salvación, del perdón que su Hijo en la cruz pagó por nosotros. Eso es lo primero. Dice que la voluntad del Padre es que si alguien cree en el Hijo, va a tener vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino dice también que en el día postrero Él lo va a resucitar. No solamente le garantiza la vida eterna ahora que cree, sino le garantiza que cuando se muera no se va a quedar allí, sino que le va a dar resurrección. El apóstol Pablo decía de que los cristianos necesitamos ponernos el yelmo de la salvación. Y yo le digo de una manera más simplificada. En aquel momento se ilustraba poniendo el casco protector de la cabeza del soldado romano. Pero ahora imaginémonos a las personas que usan motocicleta y que se ponen un casco protector para montarse a la moto. Aquí hay varias personas, ¿verdad?, que lo hacen, que se montan en una moto y incluso si la policía los encuentra por ahí de tránsito, sin el casco, ya saben lo que les pasa, ¿verdad? Entonces tienen que llevar ese casco. De alguna manera garantiza cierta protección, no 100% protección, pero garantiza cierta protección. Pues al cristiano se le aconseja en el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que se pongan el yelmo de la salvación, o sea, un casco protector. En otras palabras, el cristiano debe mantener en su cabeza siempre el pensamiento: yo soy un creyente, soy un hijo de Dios, soy salvo, tengo vida eterna, y el día que me muera, Cristo me va a resucitar en el día postrero. O sea, grabarse esto, porque muy a menudo el cristianismo tiene dudas si valdrá la pena seguir perseverando, si valdrá la pena seguir siendo fiel, si valdrá la pena aguantar las burlas y las críticas, si valdrá la pena seguir soportando algunas tribulaciones, si valdrá la pena seguirse ajustando a las normativas de la palabra de Dios, o vivir una vida de libertinaje y actuar como uno le dé la gana. La gente se vive haciendo esa pregunta y algunos pues se la resuelven diciendo: el domingo soy cristiano y el resto de la semana paso en otras cosas. Pero el asunto de creer en el Señor y saber que Él nos va a resucitar en el día postrero, eso debe traerle a su cabeza todos los días que usted se levante: yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Al acostarse, usted debe acordarse siempre que usted es nacido de nuevo y que ya no hay condenación ni muerte para usted, porque lo que el Señor le ofrece es que por haber creído en Él, Él le dará vida eterna. Eso es estar en la voluntad de Dios. La segunda cosa que enseñan estos pasajes es que si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, ha pasado a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y usted sabe que por eso hay una ceremonia muy bonita. Cuando las personas se bautizan, ¿qué hacemos nosotros? Aquí hay varios recién bautizados, ¿verdad? Ahí está Rosita, está Natalie, mire qué bonito ahora cantando mi ofrenda agradable. ¿Quiénes más? Hay varios jóvenes que se bautizaron, ¿verdad? José Carlos, está Yoxel. ¿Y qué hacemos? Hacemos una ceremonia de recibirlos como nuevos miembros de la Iglesia Bautista Jericó. Pero esa ceremonia es una ceremonia parcial, porque la ceremonia real es que ellos pasan a ser miembros del cuerpo de Cristo. Pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, y entonces como miembros del cuerpo de Cristo nos congregamos. El congregarse no es un asunto de fanatismo. El congregarse no es una práctica de quienes no tienen que hacer. El congregarse es una actitud de los hijos de Dios. Es una conducta, es un buen hábito de los que se llaman hijos e hijas de Dios. Así que si ustedes dicen: a mí me da lo que sea congregarme o no congregarme, yo soy hijo de Dios. No, yo quiero enseñarle que dice el Señor que nos congregamos con dos motivos fundamentales. Uno de ellos es porque Él quiere que estemos con Él. Él quiere que le adoremos.
Él se merece honra y gloria, honor y alabanza, y lo hacemos mejor juntos, cantando alabanza al Señor. Pero también Él quiere que nos edifiquemos mutuamente, o sea, que cada uno se ministre el don al otro, porque los dones que se reciben del Señor no son para nosotros, son para que sirvamos a los demás. Los dones que recibimos del Señor son para ministrarnos de manera mutua, para edificación mutua. Por eso es que el Señor no nos da los mismos dones a todos, sino que Él reparte, dice 1 Corintios capítulo 12, a cada uno como Él quiere para edificación de su cuerpo. Así que por lo tanto, el congregarse es tan esencial que dijo Jesús en Mateo 18:20, que donde dos o tres estén congregados, allí está Él en medio de ellos. Ahora yo le pregunto, ¿qué tan seguro o segura se siente usted que el Señor está con nosotros esta tarde? ¿Qué tan seguro se siente? Oigo unos amén así como de ganado, ¿verdad? Por si acaso. ¿Ya? Pero yo creo que si usted se siente seguro que el Señor está con nosotros, merece un amén. No. Un amén con gozo, porque creemos que aquí no estamos. Ustedes no vinieron por mí. Ustedes no vinieron porque ahí se decoró bonito acá, que no es común que esté decorado así. Ustedes no vinieron porque algunas personas iban a estar presentes que a veces no están. No, ustedes vinieron porque al Señor le place, donde están congregados en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. O sea que el Señor se complace también y nosotros somos edificados. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13, dice que Jesús es quien se pasea en medio de los candeleros de oro. Usted va a leer ahí en Apocalipsis que los candeleros de oro representan a la iglesia del Señor. Y cuando Él escribe sus cartas a las 7 iglesias, en el capítulo 2, versículo 1, dice: yo soy Jesús, quien me paseo en medio de las 7 iglesias, en medio de los candeleros de oro. O sea que a Él le place donde está su pueblo congregado. Al Señor le place congregarse con su pueblo. Ahora, en su vida cotidiana, en su ministerio, Jesús enseñó esto. Marcos capítulo 3, 34 y 35 dice así: y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él. ¿Qué estaban haciendo los que estaban alrededor de Él? Lo lee ahí en su pasaje. Quizás no lo halló, ¿verdad? Voy muy rápido. Y dice: mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Recuerde que en ese momento, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el lugar donde Jesús está, y estaba la gente sentada escuchando a Jesús. Jesús estaba dando una enseñanza, pero de repente aparecen sus hermanos y su madre y están allá afuera, por donde está el hermano Andrés, más allá tal vez. No vamos a dejar afuera al hermano Andrés, allá más atrás del hermano Andrés. Y entonces alguien de los servidores pasó adelante: Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos, vienen a buscarte. Y Jesús no dijo: espérenme un momento que alguien importante me está buscando allá afuera, sino dice que echó una mirada alrededor de todos los que estaban sentados escuchándole y dice: aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas, aquí está mi madre, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi familia. Mire qué tremendo lo enseñó el Señor. Esto no es asunto de que usted lo decide si se congrega o no. Esto no es asunto si usted define si es saludable o es malo congregarse. No, es un asunto de entender qué nos enseñó Jesús y entender si estoy o no estoy en la voluntad de Dios. Entender si es mi capricho o es de Dios. Porque a veces, hermano, así actuamos. Usted se va y a veces conversa con personas y dice: no se preocupe, yo estoy bien, yo leo mi Biblia y yo oro aquí. No, me condeno menos que ir a oír cosas y ver cosas. No, es que si usted decide venir a ver cosas y oír cosas, pues eso voy. Pero usted dice: yo vine a adorar a Dios,
Yo vine a aprender de Dios. Amén. Usted va a aprender. Amén. Usted se va a edificar. Usted va a salir bendecido. Pero usted dice, voy a ir a ver quiénes llegaron para luego ver qué saco de ellos. Ese va a ser su problema. Entonces no le va a sacar provecho a su edificación. Por lo tanto, aquí Jesús dejó una lección tan significativa que en ese momento yo no sé qué pensaría el mensajero cuando dice, bueno, y este desprecia a su madre, que su madre ya lo está esperando afuera, pero él dice que esta es su familia, que no son aquellos que están afuera, sino que son los que están aquí. Y no estaban haciendo tanto, porque fíjense que el texto no dice que estaban cantando, que estaban orando, pero estaban sentados alrededor del Señor. Al Señor le place que estemos con Él, que dediquemos tiempo para estar con Él. Al Señor le agrada. Por lo tanto, entonces, esto traerá como resultado también que haya una consagración. Usted se prepara, usted comienza a despertar un deseo, no solamente de ser un espectador, sino de decir, ¿y yo en qué le puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo hacer yo para descubrir cuál es mi parte en el cuerpo de la familia de Dios? Porque usted sabe que la Biblia una y otra vez hace ese enfoque que los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo, entonces fue con la idea de que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo para entender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo lo describió de esa manera, así muy literal. Él dijo, los pies no pueden decirle al resto del cuerpo, no lo necesitamos. La nariz no puede decirle a los ojos, yo no te necesito. Porque aún dice, el miembro más insignificante lo puso Dios en el cuerpo para algo importante. Así que si usted cree que Dios puso algo extra en su cuerpo, usted está equivocado. Si usted dice, voy a quitar esta parte porque en esto Dios se equivocó, me hizo raro, me hizo feo. No, Dios hizo el cuerpo y como dijo el salmista, todas aquellas cosas estaban escritas sin faltar ninguna de ellas. O sea, como cuando usted va a hacer una buena comida y dice, voy a apuntar toda la receta para que no se me olvide nada. Porque es terrible cuando ya está puesta la cazuela, ¿verdad? Y ya está suave la carne y no hay sal. Date un de la vecina a ver si te presta una cucharada de sal, porque esto no puede ser usar. Entonces, ¿qué hacen las cocineras? Hacen una lista, ¿verdad? Su receta. Y ahí van todos los ingredientes. Entonces el Señor, cuando diseñó la persona nuestra, dice el salmista, todo estaba escrito, cómo el Señor nos iba a diseñar. Y nos hizo entonces tan perfectos, tan especiales, con ese propósito que al formar parte de su cuerpo, no seamos un